Les estoy saludando a todos en este bello momento, dándole gracias a Dios por esta preciosa oportunidad. Una vez más, soy Germán Ortega, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y he venido a compartir con usted un pensamiento de la palabra del Señor. Quiero que hagamos una oración para que sea Dios glorificándose por medio de su palabra, para que sea Dios dando el entendimiento para recibir su consejo, y por qué no decirlo, para que sea Dios tomando mis labios y dando palabra en este hermoso momento. Señor Jesús y Padre amado, estoy delante de tu divina presencia, Señor. Te pido sabiduría, te pido entendimiento, Señor Jesús, para llevar a cabo, Señor, este mensaje, Señor, inspirado por ti, oh Dios. Dame sabiduría y entendimiento, Señor, y da el entendimiento, el discernimiento, Señor Jesús, a cada persona que va a recibir este mensaje, Padre amado. En tu nombre santo te lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que tomemos lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el verso 37 y 38, donde la palabra del Señor dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, y quiero compartir este pensamiento de la palabra del Señor bajo el lema: ¿sabe usted qué pasó en los días de Noé? Gloria al Señor Jesús. Como en los días de Noé, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se está predicando el Evangelio de Jesucristo para salvación a todo aquel que en Él cree. Se está predicando de que un día el Señor va a venir por su iglesia. Muchos han creído, muchos hemos creído, otros han creído, pero no han obedecido. Piensan de que lo que se predica es verdad, dicen de que es verdad, pero no han querido obedecer a la palabra del Señor. No han querido acercarse al Señor como el único Salvador para la humanidad. ¿Cree usted que es verdad y que está obedeciendo a la palabra del Señor? Pues la palabra del Señor dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la palabra del Señor nos enseña: en los días de Noé, las personas estaban casando, las personas se daban a casamiento, es decir, se estaban divorciando. No es que sea pecado casarse, no es que esto hubiese estado mal, sino que lo que la palabra del Señor quiere hacer como énfasis en este momento es en la ocupación de la gente. Todos estaban ocupados, e incluso Noé estuvo ocupado, pero estuvo construyendo el arca en obediencia a Dios para la salvación suya, de su familia y de los animales que ya Dios le había ordenado que entrara de cada especie una pareja. Ese fue el trabajo de Noé. Mientras esto sucedía, la palabra del Señor dice que todo el mundo estuvo ocupado. Siempre hubo algo por hacer. Y déjeme decirle que es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Y los días de Noé se han acercado. El tiempo de Noé se está volviendo a vivir. Hace un tiempo nosotros salimos a predicar en un parque, nos habían invitado a acompañar a unos hermanos a predicar a un parque. Y mientras se ejercía el servicio a Dios, predicándole a las almas, en 2 ocasiones vino una persona a decir que no hiciéramos bulla. Lo que conocemos como el poder de Dios para la salvación, que es el Evangelio, para aquel hombre insolente no era más que bulla. Hoy en día la iglesia del Señor se encuentra en las casas. Hoy en día la iglesia del Señor no está saliendo a predicar. Se está casi cumpliendo lo que le sucedió a Noé. Noé trabajó 120 años. Por eso yo quiero decirle, a veces las personas dicen: pero es que ese evangelio lo están predicando, que el Señor viene, que el Señor viene, ¿y por qué no ha venido? Noé pudo pensar lo mismo, pero él fue esforzado, y la palabra del Señor dice que 120 años trabajó Noé.
Usted lleva 120 años escuchando esta palabra, ¿verdad que no? También la palabra del Señor dice que aunque muchos lo tengan por tardanza, Él es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, arrepentirse de su mala manera de vivir, arrepentirse de sus cosas que ofenden a Dios y empezar a obedecerle a Dios, a creerle a Dios. Eso es lo que Dios quiere para la humanidad y por eso el Señor no ha venido a levantar a su iglesia. Así como Noé trabajó esos 120 años, la iglesia del Señor también lleva un largo tiempo trabajando, un largo tiempo predicando la palabra del Señor. Pero hay de aquellos que no han querido creer. Noé se encerró en el arca, dice la palabra del Señor, y no fue Noé quien cerró las puertas del arca. Dios le dijo que entrara de cada especie de animales de 2 en 2. Y cuando estos animales habían entrado, entró Noé, entró su familia, dice la palabra del Señor que el mismo Dios cerró las puertas del arca. Y empezó a llover sobre la tierra, cosa que en esos tiempos no llovía. Salía un vapor de la tierra y eso regaba las plantas. Pero cuando Noé hablaba de lluvia, todos decían que Noé estaba loco. ¿Cómo es posible que va a llover si nunca ha llovido sobre la tierra? Pero cuando la gente se dio cuenta que empezó a llover, todos corrían y le decían: Noé, abre por favor, ábrenos el arca. Aunque quizás en la humanidad de Noé hubiese querido abrir las puertas, no fue imposible hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque las puertas y las ventanas del arca las había cerrado Dios. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Gloria al Señor Jesús. En estos tiempos, por eso le digo que estamos viviendo una era muy parecida a los tiempos de Noé. En estos tiempos estamos encerrados en nuestras casas y de nuestras casas hacemos lo posible para predicarle este evangelio por estos medios de las redes sociales, para que muchos terminen de confirmar de que lo que se ha predicado sí es verdad. Dios está dando una tregua más, Dios está dando una oportunidad más. ¿Qué esperas para recibir al Señor? ¿Qué esperas para creer en el Señor Jesucristo, para aceptarle como el único Salvador? No estés esperando que las ventanas y las puertas se cierren como sucedió en los días de Noé. La gente empezó a gritar, la gente se empezó a desesperar, empezó a llover. Solamente el hecho de que lloviera era algo extraordinario, era algo sobrenatural, porque en aquel tiempo no llovía. ¿Cómo sería trayendo a imaginación? Y si usted quiere lo puede imaginar a su manera. En un tiempo donde no llovía y la gente ver que empezó a llover 1 hora, 2 horas, toda una noche lloviendo. Cuando el agua se empezó a inundar, cuando ya les daba por los tobillos, cuando empezaron a taparse, cuando empezaron a ahogarse. ¿Sabe usted cuál sería el pensamiento de aquellas personas? Más que de decir, Noé tenía razón. Era verdad lo que decía Noé. ¿Cómo sería el pensamiento de ellos? ¿Por qué no obedecimos a Noé? ¿Qué nos hubiese costado tomar un martillo y ayudar a construir esa arca? Y más mirar cómo se estaban ahogando en medio de la lluvia y encima flotaba el arca de Noé, sin esperanza y sin oportunidades para ellos. Es triste decirlo de esta manera, pero igual está sucediendo, mis amados amigos y hermanos que en este momento están sintonizando. En el momento cuando Dios determine de que no se predique más este evangelio, cuando la iglesia sea tomada de aquí, ¿qué va a ser el pensamiento de la humanidad? Yo me imagino que ese día se van a inventar cualquier noticia, porque siempre quieren desprestigiar lo que se habla de Dios,
y decir que eso es mentira, e inventarán que vino un extraterrestre que se llevó a una cantidad de personas, que se abrió otro planeta y que mandaron a unas personas para allá. Pero no nos vamos a ir para otro planeta, no nos vamos a ir con ningunos extraterrestres. Nos vamos a ir con aquel que un día vino y se hizo hombre y predicó este evangelio glorioso, y él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aleluya, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para gozar de toda una eternidad en su presencia. Seremos los Noé que obedecieron, seremos los Noé que construyeron su arca, seremos los Noé que estuvimos parados en la brecha, sin importar la dificultad, siempre con nuestro Señor Jesús. ¿Dónde van a quedar aquellos que cuando nosotros predicábamos esta palabra decían: bájenle a la bulla? No es bulla, mi querido amigo, no es bulla lo que se hace, es una bulla que viene desde los cielos y es una alerta diciendo: como en los días de Noé, muchos van a quedar desapercibidos, pero qué bueno que en este momento usted se ponga en la obra y usted le pregunte al Señor: ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y empiece usted a obedecerle al Señor, empiece usted a creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero es necesario que por un momento hagas un alto en el camino. No te quedes como la generación que se perdió en el tiempo de Noé. Y sí, es verdad lo que has dicho y lo que muchas personas están diciendo: Dios es bueno, misericordioso, Dios no va a condenar a nadie. Pues déjeme decirle, es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. La palabra dice: cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Gloria al Señor Jesús. El mismo Dios de la actualidad es el mismo Dios de la época de Noé. Y tanto es el amor de Dios y la misericordia de Dios por la humanidad. Pero un día puso los ojos sobre la tierra y no había ni uno que hiciera lo bueno. Todos se habían consumido en la maldad. Y así también un día sucedió en la generación o en la época de Noé. ¿Y qué hizo Dios? Dice la palabra del Señor que Noé halló gracia delante de Dios. Entonces Dios lo mandó a construir un arca. Y Dios ama a la humanidad completamente, pero toda esa humanidad se consumió en las aguas. Toda esa humanidad recibió su castigo. Dios no te va a condenar, Dios no te va a tirar a la superficie, pero el pecado es el que se encarga de que las personas sean condenadas. El pecado es el que está matando a la humanidad, y ese pecado es el que va a hacer que un día Dios tome a una humanidad, pero que otra se quede. Gloria al Señor Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Amós, en el capítulo 8, verso 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Esto va a suceder cuando el Señor tome la decisión de llevarse su iglesia. Hoy predicamos desde casa. Hoy predicamos con el corazón y con el alma, con amor a nuestro Dios y con amor por las almas, pero un día no se va a poder, no porque nosotros no lo queramos hacer, sino porque Dios va a determinar llevarse su pueblo, llevarse esa generación que le ha creído a Dios, que se ha negado a sí mismo, que nos han tratado de locos, que nos han tratado de bulliciosos, pero por amor a nuestro Dios seguimos
seguimos en la brecha predicando este evangelio glorioso y poderoso. Cuando el Señor se lleve su iglesia, pues va a suceder esto. Las personas irán de mar a mar, de lugar en lugar, en cada esquina del mundo, pero no habrá una sola palabra de nuestro Dios. Habrán falsos profetas, habrán quienes les dicen ser el mismo Dios, pero de nada les sirve, porque ni para Él hay salvación, mucho menos le va a poder predicar salvación a la humanidad perversa. Qué bueno es que en este día usted haga un alto en su camino, usted le pregunte al Señor: ¿qué es lo que tienes que hacer? Usted le diga: Señor, entra en mi vida, en mi corazón. En estos tiempos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia se encuentra dando doctrinas. Muchas personas han pedido ser bautizados. Algunos hermanos están doctrinando personas para, cuando haya la oportunidad, bautizarles. Qué bueno que usted también busque un pastor, un amigo suyo que sabe que es creyente, y pregúntele qué tiene que hacer para ser salvo. Dígale que usted también quiere aceptar a Jesucristo, que usted también se quiere ir con Él para una eternidad. Miren nomás en unos días, en unos meses, cómo está este mundo destruido, cómo está este mundo destrozado, cómo está este mundo de acabado, de abandonado, por decirlo así, y nadie ha tenido solución. Pero hoy todavía hay oportunidad para ti, amigo. Hoy todavía hay salvación para ti. Aprovecha en este momento y ven a Jesús. Ven a Jesús, no importa lo que hagas, no importa lo que hiciste, no importa lo que pienses de Dios. Lo importante es que le reconozcas como el único y suficiente Dios, autor de la salvación. Él quiere cambiar tu vida, mi amigo. Él quiere salvarte. Él quiere darte una nueva identidad. Yo no quiero predicar más, pero sí le quiero aconsejar. Como servidor de mi Señor amado, le quiero decir: estas palabras no son en falso. Un día no habrá palabra, un día no habrá un misionero, un día no habrá un pastor que te aconseje. Hoy hay oportunidad para ti. Acéptale al Señor en este preciso momento. Que Dios te bendiga, te dé sabiduría y entendimiento, y hasta otra oportunidad, si es la voluntad de Dios, estaremos nuevamente predicando su palabra. Dios te bendiga.